La vicepresidenta suspendida Verónica Abad espera que la justicia le devuelva sus funciones y anunció que si toma el poder revisará la eliminación del subsidio a los combustibles y no indultará a Jorge Glass ni a Rafael Correa. El asesor de despacho de Wilman Terán, en su testimonio anticipado del caso Pantalla, revela que el expresidente de la Judicatura contaba con un ejército invisible en redes sociales. Con custodia militar fueron llevados los 23 motores de generación eléctrica a las bodegas de Progen, donde los técnicos calibrarán los motores y verificarán su estado para su instalación el 15 de diciembre. Los Estados Unidos entregarán en el 2025 2 buques para el combate al narcotráfico como parte de un acuerdo firmado en el 2023 durante el gobierno de Lasso. 16 millones de personas en 7 estados del noroeste de Estados Unidos en alerta por la poderosa nevada invernal efecto lago que provoca caos en carreteras y acumulaciones de nieve de hasta 2 metros. Los vitrales de la Basílica de Quito son uno de los atractivos del templo gótico y pueden ser admirados por las fiestas de la ciudad. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos. Iniciamos con la información. Este lunes 2 de diciembre, la vicepresidenta Verónica Abad está a la espera de que la justicia le devuelva sus funciones al aceptar la acción de protección que presentó para levantar la suspensión que le impuso el Ministerio de Trabajo. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Mientras tanto, adelanta qué acciones tomará, cuáles no, de llegar a reemplazar a Daniel Noboa entre enero y febrero del próximo año. Luisa María Heredia con el resumen de la entrevista que sostuvo en Contacto Directo. Para que me puedan inculpar. Verónica Abad no ha descartado ser presidenta. Tiene puestas sus esperanzas en la jueza Nubia Vera, quien el próximo 9 de diciembre deberá decidir si le concede o no la acción de protección que presentó para que le restituyan sus funciones, es decir, para echar abajo el sumario administrativo que la suspendió de su cargo de vicepresidenta por 150 días. Espero firmemente de que la jueza no esté siendo presionada, de que la jueza tenga suficiente coraje de poder actuar en derecho y con la verdad. De resultar así, advierte que durante el mes de encargo del 5 de enero al 5 de febrero, cuando Daniel Noboa tome licencia para hacer campaña por la reelección, revisará algunas decisiones tomadas por su compañero de fórmula, como la eliminación del subsidio a los combustibles y el aumento del IVA. Si el pueblo ecuatoriano me dice que los 3 puntos del IVA nos ha solucionado la vida, pues creería que está justo pagar esa cantidad de impuestos. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Por lo tanto, por supuesto que lo voy a revisar. Niega que indultar a Jorge Glass y Rafael Correa esté entre su lista de quehaceres. Jamás he dicho eso. Y no lo voy a hacer. No me vuelvan a hablar del tema porque no es cierto. Lo que sí consta entre las primeras medidas que adoptará es el cambio de gabinete. Hablemos de la ministra de Trabajo, ¿no es cierto? Hablemos de una canciller. Hablemos de las personas que han estado siempre rondeándome para que yo pueda caer. La vicepresidenta defendió a su hijo, Sebastián Barreiro, llamado a juicio por el caso Neni. Asevera que no tiene cuentas en paraísos fiscales por 7,2 millones de dólares, como ha denunciado el propio presidente. Hace 2 meses atrás sale esa información de la nada. No existen ni siquiera los nombres de las entidades financieras de las cuales nos acusan. Acotó que espera que la Fiscalía actúe sobre este tema, ya que su defensa presentó una denuncia para que se investiguen esas acusaciones, pero no ha sido atendida. Electricidad. El lío es generarla. Este domingo, 23 generadores termoeléctricos arribaron al terminal portuario de Guayaquil. Las unidades fueron desembarcadas y con custodia militar trasladadas hasta un taller de la compañía proveedora, quien asegura que el 15 de diciembre empezarán a instalar los equipos que producirán 100 megavatios, pero no han determinado la fecha para entregar energía comercial al país. Diego Cuenca con el informe. Ese domingo empezaron a desembarcar 23 motores de generación eléctrica que arribaron a Guayaquil en un buque que navegó desde Estados Unidos.
Cada unidad, que pesa 60 toneladas, fue colocada en tráilers. Luego salieron de la terminal portuaria con custodia militar hasta las bodegas de la compañía Progen, que provee esos equipos. En ese sitio los técnicos calibrarán los motores y verificarán que llegaron en buen estado. En el transcurso de esta semana irán saliendo de 2 en 2 hasta la central termoeléctrica Salitral, que está en el oeste de Guayaquil. Según Progen, la instalación de esos generadores iniciará el 15 de diciembre y espera que en la tercera semana de ese mes empiecen las primeras pruebas, y aún no confirman la fecha para entregar energía comercial al país. Lo que ya está listo son las plataformas donde colocarán los motores, una obra civil que tiene un avance del 92%, pues falta que culminen la sala de control y los 3 tanques para almacenar 300.000 galones de diésel. Está previsto que en los próximos días arriben otros 6 generadores para completar los 29, que juntos entregarán hasta 100 megavatios para el Sistema Nacional de Electricidad, a pesar de que el 30 de noviembre venció el plazo para que esos equipos entren en funcionamiento. Mientras en la central Quevedo, cerca del mediodía, autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador y representantes de la empresa Progen realizaron un recorrido en la obra civil que tiene un avance del 80%. Ahí, el 5 de noviembre, debieron estar funcionando 20 generadores que aún no han llegado a Ecuador, para producir 50 megavatios. Hasta el cierre de este informe, no se conoció más detalles de ambos proyectos de 149 millones de dólares, que están retrasados. La generación de Coca-Codo Sinclair cayó a una tercera parte en 2 días. El caudal del río Coca se vuelve a reducir por la falta de lluvias. Francisco Garcés tiene los datos y describe el estado de las principales hidroeléctricas del país. El caudal del río Coca volvió a caer. Después de una semana de lluvias, la sequía regresó al río. A las 10 de la mañana de este lunes, la hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair, solo podía generar 380 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. Es una caída sustancial porque el sábado esa central llegó a producir 1.000 megavatios y el domingo mantuvo su generación por encima de los 700 megavatios. Esa generación permitió reducir la duración de los apagones del fin de semana y mantener apagadas las hidroeléctricas del Paute. La primera consecuencia de la caída de la producción en Coca-Codo Sinclair se vio este lunes en el complejo del Paute. Sus hidroeléctricas Molino y Sopladora fueron encendidas a las 9 de la mañana. Las dos producían a esa hora más de 700 megavatios, funcionando al 50% de su capacidad. La generación en esas dos hidroeléctricas permite en este momento mantener apagada Mazar, cuyo embalse es el primero del complejo y el más grande en el río Paute. Así se recupera de a poco. El SENACE aplica de esta manera la ley de los vasos comunicantes. Esta tarde prenderá Mazar para liberar agua y así llenar el embalse de Amalusa. Según el INAMI, durante esta semana no habrá lluvias significativas en los ríos Coca y Paute. Esto afectará a la generación en Coca-Codo Sinclair, que solo se incrementa si llueve, pues no tiene embalse. En ese caso, se tienen que prender las hidroeléctricas del Paute y por ende afectar sus reservas de agua. 16 millones de personas en 7 estados siguen en alerta por la tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos. El fenómeno climático denominado efecto lago provoca caos en carreteras, pueblos y ciudades con acumulaciones de nieve de hasta 2 metros. El invierno llega con fuerza al noreste de Estados Unidos con una poderosa nevada que causa estragos en al menos 7 estados, incluidos Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan e Illinois. Un temporal que llevó caos a las carreteras durante el fin de semana, mientras millones de personas conducían de regreso a casa luego del feriado de Acción de Gracias. El estado de Nueva York ha sido el epicentro, donde las acumulaciones de nieve superan los 2 metros en algunas áreas, por lo que la gobernadora Kathy Hochul declaró emergencia en 11 condados, con equipos de rescate y maquinaria pesada para despejar las autopistas. En el estado de Pensilvania el domingo cayeron más de 60 centímetros de nieve y en zonas rurales de Michigan se esperan hasta 90 centímetros de nieve esta noche. Los residentes se apresuran a despejar espacios antes de que llegue la nueva nevada y queden bloqueadas las puertas de sus casas.
Este clima extremo, con temperaturas bajo cero, se debe a un fenómeno denominado efecto lago, que se produce cuando el aire frío llega desde Canadá y se desplaza sobre las aguas cálidas de los grandes lagos. Una combinación que provoca estas grandes nevadas. Los 4 colaboradores más cercanos de Wilman Terán, cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura, rinden testimonio desde esta mañana y revelan los manejos irregulares de la justicia. Su ex coordinador de despachos reveló que manejaban un troll center al que llamaban Ejército Invisible. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional y tiene más detalles. Te escuchamos, Jackie. Sí, Gaby, el círculo de confianza de Wilman Terán decidió hablar. El primer testigo, en efecto, ha hablado de este troll center al que todos conocían como el Ejército Invisible y dijo que se encargaba de crear chats falsos, videos y audios falsos sobre conversaciones de actores políticos, asambleístas, de la fiscal general y que también este troll center llamado Ejército Invisible era el encargado de levantar la popularidad de Wilman Terán y que Wilman Terán, tras ser detenido por el caso Metástasis, quedó a deber $30,000 para pagar al troll center que los ex asesores de Terán reclamaban a la esposa de Terán. A él mismo, al funcionario que rindió este primer testimonio, le debe $3,000 porque dijo él que continuamente Terán le pedía pagar sus gastos personales con su tarjeta de crédito y también con la tarjeta de crédito de la mamá de este primer testigo. Es el coordinador de despacho en tiempos de la presidencia del Consejo de la Judicatura, quien además dijo que ha entregado las claves de su computador, su teléfono celular y un dispositivo electrónico con la información que le pedía guardar Wilman Terán, donde estaría una carpeta de archivos con documentación sobre el plan para destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y al juez nacional Walter Macías. También contó a detalle cómo había un protocolo especial para que jueces de esta corte, de la Corte Nacional, visiten a Wilman Terán en la presidencia de la Judicatura sin registrarse en la bitácora. Uno de ellos, Luis Rivera, y que él vio que fue para firmar la solicitud que extendió su periodo de juez durante 9 años. En este momento ya está rindiendo testimonio el segundo testigo, que fue el director general del Consejo de la Judicatura. Él, al igual que el primero, han descrito a Wilman Terán como una persona a la que le gustaba trabajar bajo los efectos del alcohol, que dormía en el despacho y amanecía bajo los efectos del alcohol mientras escribía sumarios disciplinarios para destituir jueces y también que atendía en este estado las sesiones del Pleno. Seguimos pendientes, faltan aún 2 testimonios más. Y en Ecuador, hasta el 4 de diciembre habrá promociones por el Cyber Monday. 25 empresas de alimentos, electrodomésticos, ropa, otros ofrecen descuentos de hasta el 80%. Adriana Bermeo informa que también se pueden aprovechar ofertas de multinacionales mediante Internet. Los días de ofertas y promociones continúan este lunes, pero se trasladan únicamente a las plataformas digitales con el Cyber Monday. La Cámara de Comercio de Guayaquil habilitó la página web cybermonday.es, en la que 25 empresas grandes y medianas ofrecen sus productos con descuentos entre el 10 y el 80%. En la lista están supermercados, farmacias, tiendas de electrodomésticos, tecnología, muebles, ropa, calzado y maquillaje. Hay otros beneficios: entregas a domicilio gratis, pagos diferidos de hasta 12 meses sin intereses y entre 2 y 6 meses de gracia. En esta página las promociones se mantendrán hasta el 4 de diciembre. Lo que venimos viendo en las estadísticas es que cada vez también empieza a incrementar el número de personas que compran de otras ciudades del país, ya no solamente de Guayaquil, que es donde nació, sino que también cada vez más en Quito, en Cuenca, en Manta y en otras ciudades. Al final es un portal online que se puede comprar desde cualquier parte del Ecuador. Las empresas también participan en el Cyber Monday de forma independiente. Las aerolíneas tienen descuentos de hasta el 50% para vuelos en el 2025. Se ofrecen mayores beneficios para viajes entre septiembre y noviembre del próximo año. Las multinacionales llaman la atención de los ecuatorianos. Amazon, por ejemplo, tiene ofertas en sus categorías. En cada producto se detalla el ahorro si se compra hoy. Los envíos tardan hasta más de un mes en llegar por la alta demanda de pedidos. Según datos de la Cámara de Comercio Electrónico, las compras por Internet representan el 20% de lo vendido en estos días de descuentos.
Quito, sin luz, pero de farra. Televistazo recorrió las joyas de Quito, una de ellas la Basílica del Voto Nacional. Dentro de sus muros están los vitrales, que son una obra de arte en ese santuario. Los vitrales son una de las joyas más admiradas de la basílica. Son 128 piezas que narran paisajes bíblicos con motivos catequísticos, personajes eclesiásticos y que proyectan una luz de alegría y fe. Por ejemplo, en uno de los vitrales encontramos la Última Cena, en otro vitral vamos a encontrar ese pasaje del Evangelio que dice: dejen que los niños vengan a mí. La gente que entonces no tenía la posibilidad de aprender a leer y a escribir, bastaba mirar una imagen de estas y podía entender el mensaje. En los 3 rosetones que posee la Basílica Nacional se ve representado el tricolor nacional. También la flora del país, que está representada en la orquídea. Además de 31 rosetas que tienen forma de trébol y de la estrella de David. El restaurador del Instituto de Patrimonio cuenta que su trabajo es un acto de amor y respeto y trabaja para mantener la esencia original. Que visiten los lugares que tenemos con una gran historia, un gran legado histórico. Existen varios poemas del padre Matobelle, mentalizador y constructor de la Basílica del Voto Nacional, a la Virgen María. Él decía que en el corazón de cada hijo se encuentra la madre. Por eso, convierten su poema en arquitectura. Desde el corazón de la basílica se ve la Virgen del Panecillo. Mal con la esposa, peor con la otra. Una comedia que se estrenará en el Teatro San Gabriel en Quito. Mientras en Guayaquil se inauguró una exposición de la artista Irina García en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC. Estefanía Arias con la agenda cultural. Una comedia de enredos sobre un hombre que en plena celebración de las fiestas de Quito se enfrenta al difícil reto de equilibrar su matrimonio con una relación secreta sin que su vida se venga abajo. Este precioso patrimonio nacional. Mal con la esposa, peor con la otra. Se presentará en el Teatro San Gabriel en la capital, con la dirección de Freddy Zamora y las actuaciones de Jaime Espinosa, Nubia Ginette y Armando Rivas. La función será el miércoles 4 a las 20:30. Impresiones botánicas y composiciones con plantas, donde la naturaleza es el agente del proceso creativo. Susurros, el lenguaje del viento, es la exposición de la artista Irina García, que se inauguró en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil, curada por Ana María Garzón. La muestra gratuita estará abierta hasta el 9 de febrero de 2025, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pasacalles, Albazo y el San Juanito son algunos de los géneros musicales que se interpretarán en este concierto de música ecuatoriana. El grupo Yavirac ofrecerá un show especial como parte de la programación cultural de las fiestas de Quito en el Teatro Variedades en la capital. Oh, reina de los mares, dulcísimos cantares. El espectáculo será el jueves 5 a las 19 horas. Conchas y corales de nácar reluciente. La Guardia Costera de Estados Unidos entregará 2 buques para la Armada ecuatoriana. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es parte del acuerdo de cooperación firmado con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Paul Romero sigue el tema. 2 buques de Estados Unidos reforzarán las operaciones antidrogas de la Armada ecuatoriana. El pasado viernes se reunieron en Washington el comandante de la Marina, Miguel Córdoba, con la comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Linda Fagan, para coordinar el envío de los buques al Ecuador. Los documentos para la transferencia de los buques fueron firmados por los delegados del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de Ecuador, con la participación del embajador Cristian Espinosa y representantes del Comando Sur.
Estados Unidos y la Marina manejan bajo reserva las características de las embarcaciones que reforzarán la flota de buques ecuatorianos que detectan e interceptan lanchas con cocaína en la denominada Ruta del Pacífico. Los buques de la Guardia Costera de Estados Unidos son parte de los equipos que deben llegar al Ecuador para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Esto hace parte del memorándum de entendimiento firmado en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso. En él se contemplaron 169 objetivos que se tienen que ejecutar hasta 2030 por $3.000 millones. Además de los buques, Estados Unidos entregará a las Fuerzas Armadas helicópteros, aviones, armamento, radares, equipos electrónicos y asistencia técnica. El 30% de esa cooperación llegará en 2025. La Policía Nacional anunció un nuevo proceso de reclutamiento exclusivo para bachilleres. Entre los requisitos están no tener antecedentes penales. Este y otros servicios los detallamos en el siguiente informe. Para ingresar a las Islas Galápagos desde este mes, todos los turistas deben llenar una declaración juramentada de mercancía con 48 horas de anticipación, si no se le negará el acceso. El proceso es gratuito y se puede realizar en la página declaración.avgalapagos.gov.es. Este documento permite a la Agencia de Regulación, Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos evitar que ingresen productos que contaminen las islas. La Policía Nacional anunció un nuevo proceso de reclutamiento exclusivo para bachilleres. Son 210 cupos para el primer trimestre de 2025. Entre los requisitos están no tener antecedentes penales, no estar afiliado a un partido político y no poseer tatuajes ni expansores en lugares visibles del cuerpo. El proceso incluye pruebas físicas, psicológicas y médicas. Los interesados podrán inscribirse del 9 al 14 de diciembre en la página www.policia.gov.es. El cronograma para postular depende del último dígito de la cédula del aspirante. La Fuerza Aérea Ecuatoriana inició el proceso de inscripción a aspirantes a oficiales especialistas y a soldados especialistas en medicina y finanzas. Los interesados deben completar la inscripción en el portal reclutamiento.fae.mil.es. Estará abierto hasta el 15 de diciembre. Quito, sin luz, pero de farra. El Centro Histórico de Quito es el conjunto arquitectónico mejor conservado de Hispanoamérica. La UNESCO lo declaró primer patrimonio cultural de la humanidad hace 46 años. En la capital se forjaron leyendas que son parte de sus tradiciones. Una de ellas es la del Cucurucho de San Agustín, un relato de amor pero también de tragedia. Veamos de qué se trata. Esta historia nace en el año 1650, en la época colonial, de familias pudientes y honorables. En una de ellas está Magdalena, una joven capitalina hija de don Lorenzo de Moncada, un hombre ilustre de aquel tiempo. Cuenta la leyenda que un día su padre contrató servidumbre para que cuidara sus propiedades. Pedro era uno de ellos. Tu padre es un buen trabajador, aunque le ha ido un poco mal en los negocios. Por eso, quiero que trabajen aquí. Tenga por seguro que no lo defraudaremos. Quien al conocer a Magdalena quedó inmediatamente flechado por su belleza. Pedro mío, cada noche me acuesto con la ansia y la premura de que ya nos podamos encontrar. Muero de ganas porque cada día estemos juntos, para siempre. Ambos jóvenes se enamoraron. Don Lorenzo descubrió el apasionado romance y enfrentó a Pedro. Vas y te fijas en mi hija. Eso no te voy a perdonar nunca. Tú y tu familia están despedidos. Él tuvo que abandonar la hacienda, dejar a su amada y marcharse a una expedición rumbo al oriente. Pasaron los años y Magdalena pensó que su amado había muerto en la aventura. Sin embargo, el día que se comprometió recibió una carta. Era de Pedro, anunciando su llegada para verla, pero ella le contestó que era demasiado tarde. Después de dar la limosna el día de su boda a varios personas que necesitaban, varios pobres, hubo una persona en especial que vino toda cubierta. En esa época se los llamaba vergonzantes o cucuruchos. No son los cucuruchos que conocemos actualmente.
Uno de ellos era Pedro, quien se acercó a la mujer y tras descubrir que era Magdalena, inmediatamente y sin titubear, sacó un puñal y la mató en su arranque de celos. Después huyó y se quedó descansando con el puñal ensangrentado en la fachada de la iglesia de San Agustín. Por eso se conoce esta historia como el cucurucho de San Agustín, porque la gente vio a este asesino. Lo que se sabe es que al final sí lo atrapó la policía de la colonia y fue sentenciado. Son historias que en la actualidad forman parte de la identidad de Quito.